Bien, vamos a introducir el proceso de la escritura, en primer lugar, explicando unos conceptos previos. A la hora de leer y a la hora de escribir hay algunos procesos que son comunes, sin embargo, otros son nuevos y son diferentes. Veréis que hay algunos almacenes, algunos procesos cognitivos, mentales, que coinciden con lo que hemos visto en los temas de la decodificación lectora. El léxico, por ejemplo, el léxico fonológico o el sistema semántico. Sin embargo, como es obvio, para la escritura hay otros almacenes o procesos cognitivos que son específicos, que no se encuentran a la hora de llevar a cabo la tarea de lectura. Vamos a reparar un momento en algunos de esos procesos que son específicos de la escritura y que por tanto son nuevos, y es la primera vez que vamos a hablar de ellos. Tenemos en primer lugar el léxico ortográfico. El léxico ortográfico es una especie de almacén, un lugar que está dentro de nuestra memoria, en la cual es como una base de datos, en la cual vamos almacenando, vamos guardando todas aquellas palabras que ya hemos aprendido a escribir correctamente, es decir, con su forma ortográfica, o lo que es lo mismo, cumpliendo las reglas ortográficas. Por ejemplo, la palabra huerto con H, ¿de acuerdo? Pues todas las palabras que ya hemos aprendido a escribir correctamente de acuerdo con la aplicación de las reglas ortográficas. Y luego también existe otro almacén, otro tipo de memoria, que en este caso es distinto del anterior. Este es un tipo de memoria de corta duración que está, digamos, que se activa cuando pensamos o cuando somos conscientes, cuando traemos a la conciencia una información. Entonces, ¿qué queremos decir? Que el almacén grafémico o léxico grafémico, que también se puede denominar de esta manera, pues es un tipo de memoria a la cual traemos o evocamos aquella palabra que estamos a punto de escribir. ¿Y qué es lo que evocamos? Su forma gráfica, su representación gráfica y ortográfica. Es decir, según la forma o según las características gráficas que nos van a guiar para la escritura. Es decir, que yo cuando activo o traigo una palabra que voy a escribir a mi almacén grafémico, lo que estoy haciendo es como si dijéramos pensar en la forma gráfica de esa palabra. Pues si es la palabra árbol, pues pienso la forma gráfica en primer lugar de la A, la R, después la B, a continuación colocada la O y por último la L. Y tener en mente ese modelo mental de cómo se escribe la palabra árbol, la forma gráfica, pues me guía a la hora de los movimientos para realizar la escritura en el papel. ¿De acuerdo? Esto serían por tanto léxico ortográfico y almacén grafémico. Repetimos, el léxico ortográfico es una base de datos permanente, es una memoria que está ahí a largo plazo, en la que tenemos almacenadas las palabras que hemos aprendido, y las podemos usar o no, pero están ahí aprendidas. En cambio, en el almacén grafémico, lo que hacemos es cada palabra que estamos a punto de escribir, la evocamos ahí, es como que la sacamos, la recuperamos, y pues nos guía en los patrones motores a la hora de llevar a cabo la escritura de dicha palabra. Otros aspectos que tenemos que tener en cuenta con respecto a los procesos de la escritura es que aquí vamos a hablar de 3 tareas distintas, cosa que no sucedía en los procesos lectores. En ese sentido vamos a hablar de escritura espontánea, que es cuando llevamos a cabo, por ejemplo, una redacción. Pues nos dicen, pues en el cole, en la escuela, pues haz una redacción contando cómo te lo has pasado en las vacaciones, por ejemplo. Una escritura espontánea, una composición libre. Luego está otra tarea que es la copia, el copiado, ¿no? Copiar un texto, reproducir un texto a partir de un modelo que vamos a copiar. Y por último, otra tarea en la que está implicada los procesos de la escritura es el dictado. El dictado, como sabéis, consiste en, a partir de una fuente oral, del lenguaje verbal, transcribirlo al lenguaje escrito, ¿vale? Lo que nos van dictando, lo que vamos escuchando, lo transcribimos al papel en forma gráfica, ¿vale? Pasamos del lenguaje oral al gráfico. Bien, pues en estas 3 tareas distintas, el proceso escritor se puede llevar a cabo
por dos vías distintas, al igual que sucedía en los procesos de la lectura. Es decir, nos vamos a encontrar que existe una ruta o vía léxica y una ruta o vía fonológica. ¿Y de qué va a depender que usemos una ruta u otra? Pues va a depender de que en nuestro almacén mental, en nuestra memoria, ya tengamos aprendida la palabra que vamos a escribir conociendo sus reglas ortográficas, es decir, escribirla correctamente, o lo que es lo mismo, vamos a tener una representación ortográfica de dicha palabra, o si la palabra no tenemos una representación ortográfica porque no la conocemos o porque no la hemos aprendido bien a escribir correctamente, pues en este caso no existirá una representación ortográfica de la palabra que vamos a escribir y utilizaremos la ruta fonológica, es decir, escribiremos a partir del sonido. Como podréis imaginar, ¿con cuál existe más probabilidad de cometer errores de tipo ortográfico? Pues evidentemente con esta última. Si escribimos a través de la ruta fonológica, pues podemos tener más errores de cometer faltas de ortografía al escribir. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos ahora a pasar a lo que sería ya los conceptos del tema, y vamos a ir viéndolos, ¿vale? De tal manera que vamos a explicar las diapositivas y vamos a señalar las características fundamentales del proceso escritor, ya teniendo en cuenta, tomando como referencia las diapositivas, y vamos en este caso a ocuparnos de lo que sería la tarea de la, como vamos a ver aquí, escritura espontánea, ¿vale? Ya hemos hablado de cuáles son los tipos de tareas y vamos a comenzar a hablar de la escritura espontánea. Bien, como hemos dicho, la escritura espontánea es la composición, ¿no? sin tomar un modelo como referencia, bien sea oral, como sucede en el dictado, o bien sea escrito, como sucede en la copia. ¿Vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es planificar el mensaje. El primer paso para la escritura espontánea es que el niño planifique el mensaje. Es decir, bueno, pues si voy a hablar de cómo me lo he pasado en vacaciones, pues voy a contar qué cosas he hecho, lo puedo ordenar cronológicamente, lo que hice primero, lo que hice después, puedo explicar también cómo me sentí, ¿vale? Entonces, es donde pues originamos o construimos el mensaje y le damos forma, ¿no? Le damos una organización, ¿vale? Después tenemos que adecuarlo a las reglas del lenguaje escrito, es decir, pues vamos esas ideas a traducirlas a una composición que forme parte de un enunciado, pues la estructura, el sujeto primero, que realiza la acción, el verbo, el predicado, y se añaden las palabras de función, por ejemplo, pues los artículos o las preposiciones, ¿vale? Pues mis vacaciones fueron muy divertidas. Nosotros viajamos a la costa, por ejemplo, ¿no? Vamos construyendo el mensaje a nivel sintáctico, ¿no? Y luego ya, una vez que tenemos esa construcción mental hecha del mensaje que vamos a escribir, tenemos ya que proceder a recuperar las palabras, cada una de las palabras para que yo voy a necesitar escribir, pues saber cómo es la forma gráfica de esas palabras para escribirlas, ¿vale? Cuando entramos en este paso, es decir, recuperación de los elementos léxicos de esas palabras, pues podemos optar por dos caminos, como ya hemos señalado, en función de que tenga esa palabra representada en mi memoria ortográficamente, es decir, que sepa escribirla correctamente, o que no. Entonces, en el primer caso, utilizaré la ruta visual o léxica, y en el segundo caso utilizaré la ruta fonológica, que como hemos adelantado antes, pues esta última se basa en escribir a partir del sonido, por lo tanto tenemos más riesgo de cometer errores ortográficos. Bien, pues al igual que sucedía en los procesos de lectura, en la ruta visual existe una serie de pasos, de procesos que se van a poner en funcionamiento, ¿vale? En este caso partimos, como hemos señalado, de que la palabra está representada ortográficamente, es decir, en mi memoria yo sé cómo se escribe pues la palabra huerto, ¿vale? Por ejemplo, pues sé que lleva H. Bien, entonces, como estamos no olvidemos que estamos en la escritura espontánea, empezamos a escribir a partir de las ideas. Yo lo primero que pienso es, pues que he ido de viaje,
¿vale? Pues pienso en el significado de esas palabras, la palabra viajar, pienso en el lugar en el que he estado, pues en la costa, ¿vale? Empiezo a trabajar siempre a construir desde el sistema semántico, desde los significados, ¿vale? Entonces, el concepto para construir para empezar a escribir la palabra vacaciones, lo primero que yo sé de dónde parto, antes de ver cómo se escribe, es de lo que son las vacaciones, ¿no? Del significado. Por lo tanto, partimos del concepto de vacaciones, ¿vale? Después apelaríamos al significante, es decir, el léxico ortográfico o la que es la representación gráfica de esa palabra, de la palabra vacaciones, escrita correctamente con letra V y no con B, porque la tengo representada ortográficamente de manera correcta en mi memoria. Bien, después, una vez que de esa base de datos, que es el léxico ortográfico, yo activo la palabra vacaciones, porque sé cómo se escribe, porque la tengo guardada en mi memoria, necesito pensar en esa palabra, tenerla presente para que me guíe para poder escribirla. Entonces, traigo esa palabra como a la conciencia, a esa memoria inmediata, a esa memoria presente, en el momento presente, que me guía para escribir. Es decir, pues es lo mismo que cuando vamos a escribir una palabra, pues estoy pensando en esa palabra, ¿vale? Para poderla escribir. Quizás un escritor que ya sea muy veterano, como nosotros, pues lo haga de manera automatizada y no sea consciente, pero un niño pequeño está pensando en esa palabra, en la forma gráfica de esa palabra, mientras la escribe para que le guíe en su escritura, ¿vale? Pues en esto consiste en activar o llevar esa palabra al léxico grafémico, a ese almacén de corta duración, y una vez que ya hemos escrito esa palabra, desaparece y pasamos a pensar en la siguiente palabra que va pues a continuación en el enunciado, por ejemplo, ¿vale? Bien, pues como hemos señalado, del almacén grafémico me guía pues para que yo sepa cómo escribir esa palabra y no otra, que escriba esa palabra correctamente y no otra, ¿vale? Entonces procedo a la escritura. ¿Y cómo se da a cabo la escritura? Bueno, pues enseguida la veremos, ¿no? Lo que son los patrones motores y tal, el proceso ya de escribir en el papel. Pero antes vamos a ver, en el caso de que yo no conozca esa palabra como está escrita ortográficamente, porque sea una palabra nueva, porque sea una palabra difícil para mí y no he aprendido cómo se escribe correctamente, de manera cumpliendo con las reglas ortográficas, pues en ese caso, si la palabra no está ortográficamente representada, vamos a utilizar la ruta o vía fonológica, ¿vale? Empezamos a construir el procesamiento de la información desde lo que sería el léxico fonológico. ¿Por qué? Pues muy importante, porque como desconocemos la palabra que vamos a escribir, cómo se escribe correctamente, no tenemos su representación ortográfica aprendida, almacenada en nuestra memoria, la única referencia que tenemos para empezar a construir el mensaje escrito, para construir esa producción escrita, es los sonidos, es decir, los fonemas que componen esa palabra, ¿vale? Entonces partimos del léxico fonológico, donde tenemos almacenados pues, los fonemas de las palabras que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida a partir del lenguaje oral, ¿vale? Entonces, empezamos a construir desde los fonemas que compondrían en este caso la palabra vacación, el fonema V, el fonema A, va, el fonema C, K, cio, así sucesivamente, ¿no? Entonces, partimos desde la construcción a nivel fonológico, a nivel de fonemas, ¿vale? Entonces, cuando yo ya consigo evocar los fonemas que corresponden a la palabra vacaciones, pues ya estoy en condiciones de saber pronunciarlo, ¿no? Cuando sé el sonido del fonema V, cuando yo sé que no suena como R, ni como P, ni como M, sino suena V, pues soy capaz de pronunciarlo, de emitir ese sonido, ¿no? Entonces se me activa también el almacén de pronunciación. Yo ya sabría cómo pronunciar esa palabra si fuera a leerla, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que no es una lectura, sino que estamos escribiendo, entonces no nos vamos a quedar aquí, sino que esos fonemas que componen la palabra vacaciones, la V, la A, ¿vale? Vacaciones, pues se convierten a sus correspondientes grafemas en el mismo orden, en la misma secuencia, ¿vale? Pues el sonido V se representa como la letra V, el sonido A pues con la letra A y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Y cuando
pues sabemos ya cómo se escribe esa palabra, lo que necesitamos es retener esa representación escrita por un corto periodo de tiempo para que nos guíe para la escritura. Es decir, le prestamos atención, por lo tanto la estamos llevando a nuestro almacén grafémico, a nuestra memoria a corto plazo. Ese modelo, esa representación gráfica, los grafemas que corresponden a la palabra vacaciones, en la secuencia en el orden correcto, primero la V, luego la A, etcétera, que nos va a guiar, va a ser el modelo mental que tenemos para que guíe nuestra mano, entre otros aspectos, a la hora de llevar a cabo finalmente la escritura. ¿De acuerdo? Y bien, tanto si hemos llegado a este punto por la ruta fonológica o por la ruta léxica, siempre se van a dar los procesos motores, es decir, lo que es ya el acto como tal, el comportamiento de escribir, ¿vale? Entonces, para escribir, pues evoco los alógrafos, que son las distintas representaciones de un grafema. Por ejemplo, podríamos tener aquí el grafema A, que se puede representar de diferentes maneras, ¿vale? Aquí tenemos dos, una mayúscula y otra minúscula. Aquí habría una tercera forma, ¿vale? De escribirlo. Entonces, yo para escribir la A de la palabra vacaciones tengo que escoger una de las tres. Pues voy a escoger minúscula y voy a coger, por ejemplo, pues esta, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Entonces, voy escogiendo cada uno de las representaciones que puede tener un grafema, ¿vale? Pues, por ejemplo, en la palabra vacaciones puedo optar, ya según mi estilo de escritura, según mi propio estilo personal, mi experiencia previa. Para escribir vacaciones puedo optar en escribir la V, por ejemplo, así, más de tipo esquemático, más de tipo imprenta, o bien la V más caligráfica, como nos la enseñan un poquito, a ver si lo consigo, en el cole cuando aprendemos a escribir. Por ejemplo, este tipo de V, ¿vale? Ambas representan al grafema V, ¿vale? Pero cada una de estas dos representaciones gráficas es un alógrafo para el grafema V. Yo puedo escoger uno u otro, ¿vale? Bien, una vez que vamos escogiendo los grafemas al escribir, ya ponemos en marcha lo que serían los patrones motores, lo que son los movimientos musculares para llevar a cabo, coordinados con el ojo, con la percepción táctil, ¿vale? Para llevar a cabo ya lo que es la escritura, para plasmar en el papel. Y también necesito controlar el espacio de escritura, es decir, los márgenes, la secuenciación, que un carácter no se monte encima de otro, los renglones, un espacio adecuado entre un renglón y otro, no salirme del margen izquierdo, del margen derecho, etcétera, ¿vale? Y ya con esto pues habríamos completado el proceso de escritura por la escritura espontánea, tanto si lo hacemos por la vía léxica como por la vía fonológica, ¿de acuerdo? Bien, vamos a continuación a pasar a lo que sería la segunda tarea, que sería la copia. Como decíamos al principio, puede darse el procesamiento de información a través de la ruta visual o a través de la ruta fonológica. A través de la ruta visual, pues como ya hemos señalado, sería cuando, ¿vale? No, disculpa, no quería poner esta, sino esta. Sería cuando existe en nuestra memoria una representación ortográfica de la palabra, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, es decir, que sabemos escribir esa palabra correctamente según las normas ortográficas. Bien, de acuerdo con ello, yo estoy copiando, ¿vale? Estoy, por ejemplo, de un libro, voy a copiar un texto de ese libro, de esa fuente. Lo primero que hago es analizar visualmente, ¿vale? Pues la palabra que pues yo veo, pues el automóvil es de color rojo, ¿vale? Pues voy cada una de esas grafías que voy observando, las analizo y las voy reconociendo. ¿Por qué? Porque como esas palabras yo ya las tengo aprendidas, las reconozco porque están en
están en mi memoria, lo que estoy activando es al léxico visual, donde estaban almacenadas las palabras como un todo, sin necesidad de construirlas a partir de sus correspondientes grafemas, sino que estaban almacenadas. Esta ruta es la de los lectores y los escritores más veteranos. Ya tenemos más automatizado el proceso y tenemos un gran vocabulario en nuestra memoria, ¿vale? Tenemos una gran riqueza léxica. Entonces vamos leyendo y vamos a ir reconociendo las palabras, ¿vale? Si la palabra la reconozco, se me activa, pues la palabra automóvil se me activa en el léxico visual. Como hemos dicho que la reconozco, pues también sé lo que significa. Se me activa la imagen de un automóvil, por ejemplo mi coche o el coche de mi papá o de mi mamá, ¿vale? Con sus características, su color, etcétera. Bien, a continuación, después del significado, para escribir necesito saber cómo se escribe. Como yo lo sé, porque ya conozco esa palabra, la he estudiado, la he aprendido y la he escrito otras veces, pues yo sé escribir pues la palabra automóvil con V, con tilde, sin H al principio, etcétera, etcétera, ¿vale? Con una serie de reglas y las sé escribir correctamente. ¿Vale? Entonces, de entre toda la base de datos en la que yo tengo las palabras almacenadas que he aprendido a escribir correctamente, pues recupero solamente la palabra automóvil, dejo las demás ahí porque ahora no me hacen falta, y esa palabra, esa representación gráfica de la palabra automóvil, esa grafía la tengo en mente, es decir, la traigo al almacén grafémico, esa memoria a corto plazo, esa memoria de corta duración, al almacén grafémico, y es esa imagen mental que está activa, que está evocada en el almacén grafémico, es la que va a guiar pues mis procesos motores durante la escritura, la que me va a guiar para escribir la palabra automóvil y no otra palabra, no la palabra coche o no la palabra perro, por ejemplo, ¿vale? Bien, continuamos. Ahora seguimos dentro de la tarea de copia, ¿vale? El copiado, pero en este caso vamos a suponer que no tenemos una representación ortográfica, no existe una representación ortográfica de la palabra en cuestión, la palabra que vayamos a escribir, ¿vale? Bueno, se ha cortado un poco aquí, no sé por qué, pero bueno, no existe una representación ortográfica de la palabra, ¿vale? Bien, pues veamos cuál es ese proceso para la ruta fonológica. Se realiza un análisis visual, obviamente. Vamos a copiar de un libro, ¿vale? De un texto, un papel, una revista, vamos a copiar de... Entonces la información entra por vía visual, por el ojo. Y en este caso no se reconoce la palabra. Yo veo una palabra, pues supongamos que es una palabra que no... Pues yo qué sé, estetoscopio, una palabra que el niño pues todavía no conoce, no ha aprendido, ¿vale? Entonces no reconoce esa palabra, ¿vale? ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues esos grafemas, como no sabe el significado, como nunca la ha visto, ¿qué puede hacer? Pues convertir cada uno de esos grafemas de la palabra estetoscopio, S, T, E, etcétera, convertirlo a su correspondiente fonema. Y diréis, ¿pero y por qué? Pues porque esto sería lo que haría para leer, porque para copiar el primer paso es leer lo que vas a copiar, ¿vale? Entonces necesitas esa fuente de información para poder luego escribir. Entonces, convierte de grafema a fonema, por lo tanto lo que estamos haciendo aquí es leer lo que estamos copiando. Y cuando yo ya sé cómo es el sonido, esa palabra, cómo suena, estetoscopio, ¿vale? Una palabra un poco complicada, pero sí, pues mantengo en el almacén grafémico, es decir, gracias a que he realizado un análisis visual, gracias a que veo los grafemas que componen esa palabra, ¿vale? Pues necesito, para poder escribir, tener en mente la grafía, la representación gráfica. Y diréis, pero bueno, ¿y por qué necesito el almacén grafémico, si estoy viéndolo? Sí, lo estoy viendo del papel, pero lo que guía a mi mano para escribir, lo que guía a mi brazo, no es el papel, es mi mente. Es decir, los movimientos de la mano tienen su origen, están ordenados por la mente, ¿vale? Por mi mente, mi cerebro, si queréis también. Entonces, necesito, aunque lo esté viendo, pero si yo voy a escribir la palabra pues empezar a escribir desde el medio, subo hacia arriba, redondeo, bajo, y así luego la S, etcétera. Entonces, esos movimientos para escribir la palabra estetoscopio, aunque estoy tomando como modelo lo que viene en el libro, pero tienen su origen en mi mente, ¿vale? Evidentemente,
aquí va a ser muy difícil que cometa un error, porque tengo el modelo escrito y solo tengo que reproducirlo, pero aún así los movimientos de mi mano están ordenados por mi mente. ¿De acuerdo? Bien, vamos a continuar con la última de las tareas para ir terminando con este tema, que sería el dictado. Igualmente, la ruta visual se pone en marcha cuando yo reconozco la palabra porque la tengo almacenada en mi memoria y sé cómo se representa de manera ortográfica, es decir, que estaría dentro de esa base de datos que es el léxico ortográfico, donde tenemos guardadas todas aquellas palabras que sabemos escribir correctamente, que ya la aprendimos en su día. Bien, recordemos que en el dictado la fuente de información no es visual, sino que es auditiva. Pues por ejemplo, mi profe me está dictando y yo voy escribiendo, ¿vale? Pues entonces, lo primero que tengo que realizar es un análisis acústico, de tipo acústico, es decir, esos sonidos que estoy escuchando, ¿vale? Tengo que analizarlo y ver si la palabra que ha dicho mi profesora, pues la casa, pues es reconocida. En este caso, casa es reconocida. Por lo tanto, se activa en el léxico auditivo, que es esa memoria, recordemos, de los temas de lectura, esa memoria donde tengo almacenada la palabra como un todo, sin necesidad de componerla fonema a fonema, sino que tengo almacenada la palabra como un todo. Insisto una